Y en el capítulo 2 estaba como en dos partes, más o menos, ¿no? En la mayoría de nuestras Biblias tenemos esa división, pero básicamente son grandes dos partes. La primera parte hablaba de lo inexcusable que somos como hombres, como seres humanos, porque todos hemos pecado, porque todos fallamos, y no tenemos excusa al juzgar a otras personas. Y se recuerdan que hablamos de que este juicio era un juicio condenatorio. El apóstol Pablo estaba hablando del juicio condenatorio de personas que dicen, pues yo soy bueno, yo no soy como estos que hacen lo que leímos al final del capítulo 2, que eran aborrecedores del mal, mentirosos, que mataban gente, una lista bastante, perdón, una lista horrorosa de cosas que hacen los seres humanos, y nosotros podemos decir, bueno, yo no soy tan malo como esos, ¿no? Pero hemos visto que todos tenemos nuestras cosas que son reprobables ante los ojos de Dios, y si nosotros juzgamos a otras personas, nos metemos en este paquete donde el apóstol Pablo decía, tú que juzgas, haces lo mismo, ¿no? Igual no matamos personas, pero todos tenemos nuestras cosas reprobables delante de Dios. Y la segunda parte de la carta, del capítulo 2, es que Pablo ya se dirige directamente a los judíos, ¿no? Y les dice que al final concluye diciendo que no es judío verdadero el que es externamente circuncidado o el que tiene las vestiduras judías, o el que se deja aquí las cositas aquí con la barbita, o el que estudia la Torá, no, que le da una dimensión espiritual más profunda al concepto de ser judío, y que ser judío es el que es circuncidado en el corazón, ¿no? Dando a entender que no es lo que los demás ven en ti, sino lo que Dios ve en ti, ¿no? Al final les dice que no es el que busca la aprobación de los hombres, sino el que busca la aprobación de Dios, ¿no? Es una dimensión espiritual que le da al judío. Y en el capítulo 3 inicia el apóstol Pablo, sigue hablando de los judíos, pero ya no dirigiéndose directamente a los judíos, pero utilizando el tópico del judaísmo para seguir presentando la idea de la salvación, que al final la salvación por gracia y la salvación por fe es de lo que trata el contenido doctrinal principal de la carta a los romanos. Dice, se sigue apoyando en este tópico. Y comienza diciendo el versículo 1, estoy leyendo la Reina Valera siempre, y a veces traigo alguna otra versión para clarificar algún punto que esté no tan claro en la Reina Valera por el tipo de lenguaje que utiliza. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está intentando de no minimizar o no ningunear el hecho de ser judío. ¿Por qué? Porque algo que está extra a la carta, algo que se sabe por el contexto, es que había personas que estaban pensando que las personas que estaban predicando este nuevo evangelio, esta nueva secta que estaba surgiendo, aunque habían surgido de los judíos, estaban intentando minimizar o aplastar el judaísmo y la ley. Es algo así como que querían hacer borrón y cuenta nueva. Y muchas personas pensaban que el apóstol Pablo estaba predicando también en contra de los judíos y del judaísmo, en contra de su misma cultura y de su misma religión, ¿no? Y el apóstol Pablo aquí comienza diciendo, lo que he dicho de los judíos no significa que yo esté minimizando el hecho de ser judío. Entonces, la circuncisión que hemos dicho que la importante era la del corazón, es válida. La circuncisión externa es válida. El hecho de ser judío, ¿es importante o no es importante? O nos trae provecho a nosotros los judíos. Y en el versículo 2 dice, mucho, sí, en todas maneras, ¿no? Para que estas personas que pensaban que se estaba denigrando la cultura de su gente,
pensarán diferente, ¿no? O el hecho de ser circuncidados, ¿es importante o no es importante? Aquí está hablando de la circuncisión física, aunque en el capítulo anterior había mencionado la circuncisión del corazón, pues aquí está hablando de las señales externas de ser judío y el hecho de tener una descendencia judía, que era muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, dice el versículo 2 al final, porque a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. En el original dice, Dios les ha dado, no, les han sido dados los oráculos de Dios. Los oráculos son las declaraciones de Dios, las manifestaciones, las revelaciones divinas han sido entregadas al pueblo judío. ¿Cómo? Pues en forma de la Torá, del Pentateuco, que conocemos, de los profetas, el profeta Isaías que se levantó, el profeta Samuel que se levantó, y toda la historia de Israel que giró alrededor de todos estos profetas, de los jueces, de la Torá, de los primeros libros de la Biblia. Eso ha sido entregado al pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo dice, pues esto es importante en primer lugar porque Dios les ha dado las declaraciones de Él, lo que Él quería darle a conocer a la gente. Y eso es grandísimo y eso es maravilloso. Y de hecho, en la Torá y en los profetas es obviamente donde se profetiza y se habla acerca del Mesías, ¿no? Que es lo que va a introducir el apóstol Pablo un poquito más adelante. Y sigue diciendo el versículo 3, pues ¿qué? Si algunos de ellos, se refiere a los judíos, han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este versículo lo que dice es que no porque haya personas dentro del judaísmo, dentro del pueblo de Israel, que hayan flaqueado en su fe, que hayan dudado en su fe, quiere decir que Dios deja de ser fiel. O sea, parece algo obvio, pero el apóstol Pablo está recalcando esto, no porque haya personas que hayan dejado de poner su fe en Dios, Dios va a ser menos, o Dios va a desaparecer, o Dios va a dejar de ser fiel. No, Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios es la verdad, Él es veraz. Y todo hombre es mentiroso. Y luego el apóstol Pablo hace una referencia que es bastante complicada de entender. Entonces, yo la he querido dejar allí entre paréntesis. Si alguien quiere profundizar un poquito en esa referencia, lo puede hacer. En principio, hay autores que dicen que está haciendo referencia al Salmo 51, cuando David peca y viene el profeta y lo confronta y David dice, Señor, tus juicios son verdad y tus juicios son siempre. Bueno, hay gente que está haciendo referencia a eso, pero la referencia es bastante complicada de entender. Lo único con que yo quiero que nos quedemos es que esa referencia está potenciando, está reafirmando la idea del autor, donde dice, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Nos quedamos con eso, ¿no? Luego, a partir del versículo 5 al versículo 8, hay una serie de preguntas curiosas. Para mí, estas son preguntas curiosísimas, ¿no? Y yo creo que es normal como creyentes que pensemos, ¿a qué vienen estas preguntas? Yo quiero ser sincero con vosotros. Siempre me había preguntado eso. ¿A qué venían estas preguntas? Y pues, leyendo esta carta, esta semana, este capítulo, releyéndolo y releyendo y meditando en él, he entendido por qué estaban estas preguntas. Y es una tontería, es muy sencillo. Lo que hay es que intentar leer bien, leer a conciencia, buscarse alguna otra versión y entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y vamos a leerlo para que entendáis lo que quiero decir, ¿no? Dice el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo,
¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Todas estas preguntas a mí me parecen muy interesantes, muy curiosas, porque en primer lugar lo que dice el apóstol Pablo es, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que nuestra injusticia, o sea, nuestro pecado, nuestro proceder torcido, corrompido, lo que hace es hacer resaltar la justicia de Dios. ¿Será que Dios nos está dando o le está dando al hombre un castigo injusto? ¿Por qué es esto? Yo le voy a poner un ejemplo que es muy tonto, muy pueril, muy burdo y todo lo que tú quieras, pero seguramente no se te va a olvidar nunca. Hay alguien que dijo que si tú te quieres ver delgado, te tienes que rodear de gente gorda. Si tú te quieres ver delgado, búscate gente más gorda que tú, ponte allí y te vas a ver delgado, ¿no? Si te quieres ver bonito, pues búscate gente más fea que tú y te pones al lado de la gente más y te vas a ver más bonito. Porque ese es, aunque el ejemplo sea tonto, es una especie de contraste que el apóstol Pablo quiere resaltar aquí. Es decir, si nosotros somos injustos, nuestra injusticia, nuestro pecado, nuestro proceder torcido hace que la gloria de Dios se manifieste. Brilla mientras más tinieblas hayan, más sobreabunda la luz y la gloria de Dios, ¿no? Y el apóstol Pablo sigue diciendo, entonces, si nosotros somos injustos porque nuestra naturaleza es injusta, porque nosotros nos portamos mal, y gracias a que nos portamos mal, Dios se glorifica y se muestra más todavía la gloria de Dios, entonces Dios es un Dios injusto al castigarnos a nosotros. Aquí lo está diciendo con términos, y Pablo dice, lo digo con términos humanos. Y dice, no, en ninguna manera. Dios no puede ser injusto. ¿Por qué? Porque si no, no tuviese sentido que Dios fuese un Dios justo que juzga a la humanidad, al mundo. No puede ser. Dios es un Dios justo. Y sigue diciendo, en el versículo 6, en el 7, perdón, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta es la misma idea. Si yo que soy mentiroso, si por mi mentira, si por mi injusticia, si por mi transgresión, ¿no? La verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, imagínate lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, si yo, utilizando mi corrupción, mi naturaleza pecaminosa y torcida, mi mentira, si gracias a eso la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, el hecho de que yo me porte mal y que yo sea corrompido y yo que sea mentiroso, estoy haciendo que la gloria de Dios abunde para su gloria, ¿no? ¿Por qué entonces soy juzgado como pecador? Es una pregunta un poco rara lo que está diciendo el apóstol Pablo. Incluso la declaración que está haciendo el apóstol Pablo es un poquito rara de entender, ¿no? O sea, ¿por qué entonces Dios me va a juzgar si yo me estoy portando mal y con mis malas acciones le estoy dando gloria a Él porque le estoy dando oportunidad de glorificarse con mis malas acciones, ¿no? Yo sé que es complicado de entender un poquito, pero es lo que el apóstol está diciendo. Y al final, en el versículo 8 está la guinda del pastel. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en realidad y por qué él quiere resumir todo esto. Dice, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? O sea, vamos a concluir entonces, vamos a portarnos mal con toda alevosía y con toda ventaja y con toda premeditación. Vamos a portarnos mal, ¿para qué? Pues para que Dios se glorifique muchísimo más, ¿no? Es curioso lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero la respuesta de por qué Pablo está haciendo estas preguntas está entre paréntesis allí. Dice, ¿y por qué no decir? Abre paréntesis.
como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Que habían personas que estaban malinterpretando la enseñanza de Pablo. Entonces Pablo se lanza aquí 4 o 5 versículos, un poquito en plan sarcástico, para decir, hey, estas personas que están diciendo que nosotros estamos predicando que hay que portarse mal y que nuestra naturaleza corrompida y pecaminosa está muy bien porque glorifica a Dios, entonces Dios es injusto porque nos castiga cuando nuestra naturaleza pecaminosa le da gloria a Él. Eso es lo que están diciendo algunos que estamos predicando, pero son calumnias y a esa gente le cae una justa condenación. No es eso lo que nosotros estamos predicando y estamos diciendo. Esta gente estaba torciendo el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo lo está aclarando aquí con estos versículos, con estas preguntas que son un poquito raras, pero estas preguntas se repiten a lo largo de Romanos e incluso en Gálatas. Más adelante en Romanos lo vamos a leer cuando lleguemos, pero la Biblia dice en Romanos 5, entonces, ¿qué diremos? Vamos a seguir, porque en el capítulo 4 al final dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, empieza diciendo en el capítulo 5, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir pecando para que la gracia siga sobreabundando. No de ninguna manera, eso lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Entonces Pablo quiere aclarar que no es eso, que no está diciendo que el Evangelio no enseña que nosotros por nuestra maldad, por nuestra corrupción, como hacemos ver la gloria de Dios, entonces está bien que hagamos males para que Dios se glorifique más todavía. No, no es eso. Eso es una enseñanza torcida o eso es una interpretación torcida que algunas personas están haciendo del evangelio que yo estoy predicando. Y aquí sigue hablando en el versículo 9, aquí como que cierra la idea el apóstol Pablo y sigue hablando acerca de los judíos. Él se mete en el paquete de ser judío y dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que quién? Mejores que los gentiles. Y dice, en ninguna manera. No, es que aunque ser judío, ¿se acuerdan la idea principal que comienza diciendo la carta? Vamos a ver, la circuncisión es maravillosa. Ser judío está muy bien porque le fue entregada esa declaración, esos oráculos del Señor. Y eso es maravilloso, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso? Versículo 9, que nosotros somos mejores que los gentiles. No, y ahora refuerza la idea que ha venido hablando en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde leímos primeramente el judío primeramente y también el griego, el gentil. Y sigue diciendo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, ¿no? Que todos están bajo pecado. Aunque ser judío, aunque ser circuncidado tiene algo maravilloso, es muy bonito porque Dios les ha entregado la palabra, da igual, estamos metidos, desde el punto de vista del pecado, estamos metidos en el mismo paquete. Tanto judíos como gentiles hemos sido acusados de que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. El único que fue justo y caminó sobre la tierra, Jesucristo es justo, dice la palabra. Todos los demás somos injustos. El mismo Jesús dijo, ¿por qué me llama bueno? Si no solamente hay uno bueno, Dios, ¿no? No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Bueno, yo sí soy muy bueno, ¿no? Yo me porto bien. Yo no soy como esos violadores de ahí de las noticias, o como esos que matan gente, o como el tirador que mató un poco de niños ahora en Estados Unidos. Yo no soy como eso. Pero la Biblia nos confronta y nos dice, no hay justo ni a un uno. Si tú podrás ser muy bueno con lo que tú crees, sí, pero no eres justo.
porque no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es intentando meter esta idea para poder reforzar la idea de la salvación por gracia, de la salvación por fe, de la que habla más adelante. No hay quien busque a Dios. Aquí el apóstol Pablo dice como está escrito, aquí la referencia es Eclesiastés 7:20. El apóstol Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento, a lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. En este caso estaba hablando de las Escrituras, del único testamento que había, porque no estaba escrito el Nuevo, o no estaba junto, ¿no? Y está hablando de Eclesiastés 7:10. Y sigue diciendo el versículo 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta última parte es interesante, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley de Dios se aplica a quien fue entregada la ley. ¿A quién fue entregada la ley? Es el pueblo de Israel. La ley fue entregada a ellos. Entonces, la ley se aplica a ellos. ¿Para qué? Para que todo el mundo quede, o todo el mundo de Israel, porque a ellos fueron entregados la ley, para que quede bajo el juicio de la ley. Es la ley la que los va a juzgar a ellos. Pero ya hemos leído en el capítulo 1 de Romanos que la ley de la conciencia también juzga a quien no le ha sido entregada la ley, ¿no? Eso ya lo leemos en el capítulo 1. De todas maneras, aquí está hablando de a quienes fue entregada la ley, ¿no? Y sigue diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Se acuerdan que leímos en el capítulo anterior donde decía, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? Porque no se los me han dicho estas personas que son judaizantes y estas personas que están siempre diciendo que tenemos que seguir la ley y que la ley no fue abolida, y de hecho sí, la ley no fue abolida, pero la ley lo que hace es decirnos esto es pecado y esto no, ¿no? Esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que le desagrada. Ya la ley no puede hacer más nada, ¿no? Y aquí y ellos dicen, pero mira lo que dice la palabra. No son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley los justificados. O sea que hacer la ley también te justifica delante de Dios. Recordemos que en este pasaje, bueno, eso ya lo dijimos cuando estuvimos hablando, eso ya lo dijimos en el capítulo 1 de Romanos, que aquí estaba hablando directamente a los judíos y les estaba diciendo, los estaba, digamos, como confrontando, diciéndoles, pues que tú no haces lo que dice la ley, y si haces una parte, la otra parte no la estás haciendo. Entonces tienes que hacer toda la ley para que pueda ser justificado. Pero ¿qué pasa? Que nadie puede cumplir toda la ley. Entonces, esto puede en la teoría sonar bonito, pero no es no es con la ley, porque ya Pablo nos ha dicho en 2 ocasiones, y lo acabamos de leer, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Que nadie puede cumplir la ley. Lo único que lo ha hecho fue Jesús. Nadie puede cumplir la ley, ¿no? Y aquí, y también lo leímos en Gálatas, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? O sea, es como el código penal, código civil, ¿no? O sea, ahí dice las cosas que hay que hacer, y las cosas que tú violas, vas para la cárcel o te ponen una multa o lo que sea. Eso sirve para saber lo que está bien y lo que está mal, y está escrito, ¿no? Lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, pero no hace más nada, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? La ley es lo que nos dice que es pecado y que no es pecado, ¿no? Y como todos pecamos, pues la ley no nos puede justificar.
hasta ahí se queda la ley, no puede hacer más nada, ¿no? Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, ahora el apóstol Pablo está dejando un poquito la ley al lado y dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Aquí está introduciendo a Jesús. Ahora ha llegado el momento en que si dejamos la ley al lado, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Pues la justicia que ha sido testificada a través de la ley y de los profetas. ¿De qué está hablando? De todas las profecías que hablan de Jesús. Ahora la justicia de Dios ha llegado. ¿Cómo? Con lo que la ley y los profetas decían. Todo desde el principio. Desde Génesis cuando dice... cuando le dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, y tú le herirás en el calcañar y ella te pisará, y tal. Y todo, desde allí hasta todas las profecías de Jesús, es lo que está diciendo el versículo 21. Él introduce la justicia de Dios pasada a través de la persona de Jesucristo. Jesús es quien ha sido testificado por la ley y por los profetas. Y el versículo 22 pues lo explica, ¿no? ¿De quién está hablando aquí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Aquí está haciendo un contraste entre las obras de la ley y la justicia de Dios que se ha manifestado en ese momento. ¿En quién? En la fe, en la persona de Jesús para todos los que creen en Él. Aquí hay un contraste, ¿no? Y el párrafo que sigue es... Por lo menos en la Reina Valera es difícil de leer, porque hay muchas comas, una detrás de la otra. Entonces es un párrafo que hay que leerlo con cuidado. Lo voy a leer yo para que os deis cuenta, pero es complicado de leer. Dice, porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Muchas comas una detrás de la otra. Es un poquito un ejercicio de respiración. Pero en resumen, este párrafo es la doctrina de la salvación. ¿Lo vemos? Pedacito por pedacito. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, aquí esto es fácil de entender. Todos somos pecadores y hemos sido sacados, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues estar en la presencia del Padre, es tener su favor, es tener su misericordia, es tener su perdón, es poder comer en su mesa. Todo eso, el paquete de la salvación. Estábamos fuera de la gloria de Dios. Versículo 24, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Que hemos sido justificados por su gracia, mediante el sacrificio de Jesús, ¿no? La justificación, entendemos lo que es la justificación, ¿no? Eso lo hemos explicado muchas veces. Llegamos no podemos ir al trabajo porque una enfermedad, o tienes que ir al médico, pero ¿qué traemos? ¡Pah! El justificante firmado por el médico. No me puede hacer nada mi jefe porque tengo el papel que me justifica, ¿no? Ese es el justificante. Nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el sacrificio que es en Cristo Jesús. A quien, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo allí? Que Dios se manifestó
la manera en cómo Dios se manifestó al hombre en Jesús es poniendo a Jesús como propiciación y de esa manera pasar por alto los pecados pasados, los pecados de la humanidad. ¿Qué significa propiciación? Propiciación es una palabra curiosa. Hoy en día, pues si la buscamos en el diccionario, dice propiciación, pues forma parte del sacrificio que hizo Jesús y tal. El mismo diccionario lo dice, pero la palabra propiciación en su término más crudo, por decirlo así, o más inicial, era fácil de explicar, con un ejemplo. Es la Virgen y el volcán, ¿no? Echar a la Virgen al volcán para apaciguar la ira del dios volcán para que no le echara lava ahí a la tribu, ¿no? Es eso, propiciación es eso, hacer un sacrificio para aplacar la ira, ¿no? Y eso es lo que hizo Dios en la persona de Jesús con respecto a nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados, justificando a quien pone la fe en Jesús. Y dice el versículo, sigue diciendo el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí el apóstol Pablo repite la idea de que Dios está manifestando su justicia. ¿Cómo manifiesta su justicia? Pues Él lo quiere hacer haciendo que las personas sean justificadas a través de Jesús, a fin de que Él sea justo. Fíjate cómo Dios se constituye. Al principio del capítulo habían personas que ponían en tela de juicio la justicia de Dios, el hecho de que Dios fuese un juez justo al juzgar a las personas que se portaban mal, cuando ese portarse mal, entre comillas, glorificaba a Dios. Y aquí Pablo resalta en todo el capítulo la justicia de Dios y sigue diciendo cómo se manifiesta en este tiempo la justicia de Dios. Pues a través de lo que Dios mismo hace, enviando a Jesús para que Dios sea justo, para que entendamos la justicia de Dios y el que justifica al que es de la fe en Jesús, es decir, al que pone la fe en Jesús. Dios en su justicia tiene que hacer algo con el pecado del hombre. Y Dios no puede en su justicia, porque no sería un Dios justo, quedarse diciendo, pues bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, porque no entra dentro de la naturaleza de Dios. Había algo que tenía que ser pagado, había un precio que necesitaba ser pagado, y lo necesitábamos pagar nosotros los seres humanos. ¿Con qué precio? Con la muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, ¿no? El salario del pecado es la muerte. Y mire que nosotros trabajamos duro en pecado, ¿no? Como para ganar bastante dinero, bastante muerte. Y dice la palabra que Dios paga, o sea, la manera como Dios manifiesta su justicia es pagando eso, pero pagándolo a través de ¿quién? A través de Jesús. Es un hijo. Él se paga y se da las vueltas, ¿no? Y lo hace, y haciendo eso se constituye, no solamente muestra su justicia, sino que se constituye, como dice el versículo 26, a fin de que Él sea justo y el que justifica, no solamente el justo, sino el que justifica al que pone la fe en Jesús. Todo esto para establecerse como un Dios justo, justificando a quien pone la fe en Jesús. Versículo 27. Y aquí remata de una manera maravillosa. Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está diciendo el apóstol Pablo, bueno, entonces, si Dios mismo paga y se da las vueltas, ¿de qué nos podemos jactar nosotros? Sí. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. No. Aquí no hay cabida para que nadie se jacte, porque Dios ha pagado y se ha dado las vueltas Él mismo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la de la fe. Porque simplemente con poner la fe en lo que Dios ha hecho, regresamos a eso que se perdió en el Edén.
y ahora volvemos a tener comunión con el Padre. Concluimos, pues, y aquí es la conclusión de Pablo, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Parte o punto principal de la carta de Pablo a los romanos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es Dios de los gentiles. Dios es Dios de los judíos y Dios de los no judíos. ¿Vale? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí simplemente está reforzando la idea de que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también Dios de los gentiles. ¿Por qué? Porque por esa fe que ya Pablo ha dicho, justificará a los de la circuncisión, a los judíos, y a los de la incircuncisión, a los no judíos. Luego, versículo 31, y con esto concluye el capítulo. Luego, por la fe, invalidamos la ley. De ninguna manera. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la fe no invalida la ley, porque la ley dice lo que es pecado, básicamente es por eso, ¿no? Dice que en el versículo 20 dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es la que dice que es lo que es pecado. La fe es lo que cubre ese pecado que dice la ley. Entonces la fe reafirma la ley. Aquí no está diciendo que ni que la fe invalida la ley, ni que la fe la reafirma en el sentido de que hay que tener fe, pero que hay que seguir cumpliendo toda la ley, porque la ley no solamente tenía unas leyes que eran básicas, sino que tenía también muchas otras leyes que son complicadas y que tenían pues su razón de ser. Pero dice la palabra que la fe no invalida la ley, porque en la ley misma se muestra lo que es pecado y la fe misma cubre los pecados que la ley está mostrando. Por eso es que la ley no invalida la fe, perdón, no invalida la ley. Amén. Si la fe invalidara la ley, pues no sería una fe redentora, porque no habría de qué redimirse. De lo que nos redimimos es del pecado que nos está mostrando la ley. Entonces, la ley queda allí para seguirnos llevando, para seguir mostrándonos que es pecado, y la fe cubre todos esos pecados por el sacrificio de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por